Oficialmente, los rusos salen corriendo del país, dejando a sus mujeres e hijos. Ya dicen que es la mayor ola de migración de Rusia desde la desintegración de la Unión Soviética. ¿Qué está pasando? ¿Por qué razón las novias se quedan solas y no saben cómo seguir con sus vidas? ¿Qué les mordió? De esto y otras cosas más hablaremos ahora mismo, pero antes de empezar, si te gusta el tema de hoy y me quieres ayudar, por favor dale like a este video, compártelo en las redes sociales y déjame algún comentario en la sección especial. Empecemos. Bueno, el 21 de septiembre, Vladimir Putin anunció una movilización parcial en Rusia, en un discurso que se emitió a las 9 horas de Moscú. En su discurso televisado, dijo que el país está en conflicto con el accidente colectivo, amenazando implícitamente el uso de armas nucleares. Dijo que para proteger nuestra patria, su soberanía e integridad territorial y para garantizar la seguridad de nuestro pueblo y gente en los territorios liberados, decidió declarar una movilización parcial de 300.000 personas. Putin dijo que solo los ciudadanos que están en la reserva están sujetos al servicio militar obligatorio, principalmente las personas que anteriormente sirvieron en el ejército. Unos minutos después, empezó la mayor oleada de emigración del país, desde el colapso de la Unión Soviética. El anuncio de la movilización provocó un éxodo de ciudadanos en edad de reclutamiento mayormente. En su mayoría, los jóvenes que huyen de la movilización viajaron a países vecinos donde es posible entrar sin visa o con pasaporte ruso. Los principales destinos fueron Kazajstán, Mongolia y Georgia. Según las estimaciones de los periodistas, más de 180.000 personas abandonaron el país en menos de una semana desde que se anunció la movilización. De ellos, 98.000 rusos se fueron a Kazajstán y más de 53.000 a Georgia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajstán también informó de que el número de rusos que entraban en el país se duplicaba o triplicaba diariamente. Los sitios web de agencias de viajes en Rusia mostraron un aumento dramático en la demanda de vuelos a destinos donde los rusos no están obligados a tener una visa. Los sitios web de venta de vuelos en Rusia indicaban que todos los vuelos directos a países que no les piden visas a los rusos están agotados hasta dentro de unas semanas. Los vuelos directos de Moscú a Estambul, Ereván en Armenia y Bakú en Azerbaiyán se encuentran entre los que están llenos. Al parecer, los funcionarios del aeropuerto interrogaban a los viajeros que partían sobre la disponibilidad de un billete de regreso. Según Google Trends, el término salir de Rusia experimentó un fuerte aumento en las búsquedas entre los rusos durante las primeras 24 horas. Según el gestor de boletos de Aviasales, los tickets de ida desde Moscú a Estambul subieron en precio casi 10 veces. Oficialmente, el Estado no reconoce la gravedad de la emigración e informa que la salida de la migración fue solo de 96.000 personas, lo que es incluso menos que el nivel de 2020. El fuerte éxodo de ciudadanos provocó atascos en las fronteras con los países vecinos, que podían alcanzar los 20 kilómetros. Por ejemplo, solo el 26 de septiembre, según los datos oficiales de las aduanas rusas, unos 2.500 vehículos esperaban su turno en la frontera con Georgia. Se había formado una enorme cola, 3.5 mil vehículos esperaban para pasar, y el número que los cruzaban había aumentado una cuarta parte en comparación con la semana anterior. Un total de 13.000 vehículos han pasado por el único puesto de control legal en la frontera ruso-georgiana en los 10 días transcurridos desde que comenzó la movilización. Las autoridades han negado las prisas en los aeropuertos y las fronteras, calificando de falsa de información sobre las colas. El Ministerio de Defensa ruso también declaró que no tenía previsto limitar la circulación de los ciudadanos
ciudadanos durante la movilización. Sin embargo, los guardias fronterizos se negaron a dejar salir del país a algunos jóvenes sometidos a movilización y se instalaron puestos de movilización en los puestos de control. Las personas que esperaban su turno en la aduana se vieron obligados a preparar comida al lado de la carretera y los lugareños instalaron puestos de comida gratuitos para los que habían pasado los controles. Las colas individuales para los interrogatorios adicionales pueden llegar a ser de varios cientos de personas que no pueden comprar comida o agua. Otra dificultad para los rusos ha sido la restricción de la circulación dentro del país. En Tatarstán, por ejemplo, tras el anuncio de la movilización parcial, los reservistas que se vieron obligados a avisar a las autoridades sobre largos viajes. En la región de Voronezh se les prohíbe incluso salir de las fronteras de los municipios. Los familiares de los ciudadanos que ya habían abandonado el país fueron visitados por agentes del FSB, que realizaron registros, amenazaron con iniciar casos de traición o espionaje y persuadieron a sus familiares para que regresaran al país. Mientras que la primera corriente de migración comenzó inmediatamente después de la introducción de las tropas rusas en territorio de Ucrania, la segunda se inició tras el anuncio de la movilización parcial. La mayoría de los emigrantes rusos eran personas socialmente activas y descontentas con el rumbo político del país. Una gran parte de ellos se pronunció abiertamente contra las autoridades y su política, lo que hizo imposible o peligroso su regreso. Al principio eran sobre todo los económicamente acomodados o los que trabajaban a distancia, los que se iban. En su mayoría se trata de personas de entre 25 y 34 años, siendo la segunda categoría más numerosa la de 35 a 44 años. El grueso de los emigrantes era rico y educado. Es de suponer que cerca de la mitad de los que se fueron en los primeros 6 meses de la invasión trabajaban en el sector de las tecnologías de la información y la gran mayoría habla inglés. Además, una gran proporción de los inmigrantes eran directivos, personas con profesiones creativas y periodistas. En septiembre, todos los demás hombres, desde los trabajadores en la construcción hasta los directores, ya habían hecho las maletas. Según fuentes de Forbes, entre 600.000 y 700.000 rusos se han marchado en casi 2 semanas desde que comenzó la movilización. El Ministerio del Interior expidió casi 4 millones de pasaportes extranjeros entre enero y septiembre de 2022, lo que supone un aumento de 1 millón en comparación con el mismo periodo del año anterior. De aquí a finales de año se espera que alrededor del 15% de los rusos con más de $1 millón en activos emigren a otros países. Así, uno de los destinos migratorios de los ciudadanos ricos será tradicionalmente Israel. Las autoridades de los estados receptores reaccionaron a la ola migratoria de diferentes maneras. Por ejemplo, los gobiernos de los países bálticos restringieron la entrada de rusos con visado Schengen desde los territorios de Rusia y Bielorrusia. La República Checa también se negó a expedir visados humanitarios a los ciudadanos rusos que huyen de la movilización. Finlandia cerró sus fronteras. Sin embargo, las autoridades alemanas consideraron que esta postura era contraria a la legislación europea. Permitieron a los emigrantes de Rusia que se oponían al conflicto o huían de la movilización solicitar el estatuto de refugiado. Sin embargo, el procedimiento era complicado y largo, y la mayoría de los hombres rusos viajaban a los países sin visado. El gobierno armenio también facilitó las llegadas, ya que esperaba una ganancia de cerebros, un aumento del número de profesionales de la informática y un efecto positivo en la economía. El gobierno israelí simplificó el procedimiento de repatriación de los judíos rusos y asignó presupuestos adicionales para acoger a los inmigrantes. En Mongolia, los solicitantes planeaban obtener
permisos de residencia. La invasión de Ucrania ha afectado no solo a la migración desde Rusia, sino también al número de personas que vienen a trabajar al país. Los trabajadores migrantes que vivían en el país regresaban activamente a sus hogares. Aparecieron anuncios en Internet para el reclutamiento de inmigrantes en unidades militares contratadas. Estos anuncios ofrecían salarios elevados y la oportunidad de obtener la ciudadanía rusa, lo que los hacía atractivos para los extranjeros con bajos ingresos. A finales de septiembre, la Duma estatal rusa aprobó unas enmiendas que facilitan la obtención de la ciudadanía rusa a los extranjeros que firmen un contrato para servir en el ejército. De esta manera, el país intenta evitar una crisis demográfica, ya que en la primera mitad del 2022, debido a la migración y a la disminución natural, la población de Rusia disminuyó en casi 500.000 de personas. Y al final del año es muy probable que la reducción total sea de más de 1 millón de personas. Ahora ustedes ya entienden por qué los hombres rusos abandonan su país y por qué sus novias, esposas, hijas se quedan solas. Muchas gracias por ver el video de hoy. No olviden de darle like, comentar en la sección especial, compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias por la visita de hoy. Si todavía no estás suscrito al mejor canal de YouTube sobre las mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas, hazlo ahora mismo. Soy Sabina Azul y nos vamos a ver muy pronto. Chao.